administradores y servidores. Primera de Corintios, capítulo 4, versículos 1 al 2. Vamos a hablar exactamente de lo que somos, de lo que Dios quiere que seamos, y que usted tenga bien en la mente de qué se trata ser un administrador y un servidor. El Señor. Cuando a Jesús le seguían las multitudes, algunos se excusaban para seguir o no a Jesús. Ahora, noten que Jesús tenía seguidores y esos seguidores Jesús los definió de una forma en San Lucas 9:62. El texto dice, y Jesús le dijo a uno que quería seguirle, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Lo que nos damos cuenta es que la ilustración que Jesús utiliza es una ilustración de trabajo. O sea que seguir a Jesús implicaba entrar en una labor de servicio, en una labor donde Jesús va a invitarnos a que seamos parte de esa gran cosecha, de preparar el terreno para sembrar los frutos. Por eso habla de arado, poner su mano en el arado. Y Jesús no nos invitó a pasear. Hay gente que creen que la vida cristiana es un paseo. Terriblemente, las malas enseñanzas de muchísimos pastores hacen parecer que la vida cristiana es un paseo. Como que llegamos a pasear a la iglesia. Como que llegamos al Señor para que el Señor sea quien complace nuestras apetencias, nuestros anhelos, nuestros sueños. A veces uno, en forma cariñosa, decimos, y yo a veces lo he dicho, pues que Dios te bendiga, que Dios te permita alcanzar tus sueños. Y de momento me di cuenta que Dios no nos llamó para alcanzar nuestros sueños. Dios nos llamó para cumplir su propósito en nuestras vidas. Y sin embargo, nosotros cuando llegamos al Señor entendemos por un mensaje quizás mal enseñado que Dios es el Dios que nos concede nuestros sueños, que nos concede nuestros deseos. Tus deseos que parten de tu propio corazón. No hay problema cuando tú te conviertes y el Espíritu Santo de Dios pone en tu corazón hacer algo que es de parte de Dios. Pero cuando tú vienes al Señor pensando que Él va a darte los deseos de tu corazón, no te das cuenta que los deseos de tu corazón fueron antes de Jesús. Esos deseos de tu corazón eran los que estando en el mundo, tu concupiscencia puso en ti. Pero cuando venimos al Señor, ahora Dios es el dueño de tu vida y Él va a ponerte en el cuerpo como Él quiere y Él va a hacer contigo como Él ha diseñado desde antes de tu nacimiento que tú hicieras. Y ahí comienza el seguimiento. Vamos a seguir a Jesús y vamos a poner la mano en el arado. Y Jesús dice, ninguno que pone su mano en el arado, que es trabajo, y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Jesús en otra ocasión dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Quiere decir que mientras Jesús estaba predicando, entregado a la labor de redimir y salvar, su Padre siempre estuvo en la labor de salvar. Desde que el hombre pecó, desde que en el Edén hubo la caída, desde ese instante Dios estuvo, desde antes, estaba Él organizando, preparando la salvación de su creación, de ti y de mí. Así que Jesús laboraba porque el Padre laboraba. Y por lo tanto, si vamos a seguir a Jesús,
lo estaremos siguiendo en lo que Él hace. Por eso Jesús utiliza, vuelvo a repetir, la ilustración de poner la mano en el arado. Porque Él no nos llamó, otra vez repito, para pasear junto a Él. Nos llamó para laborar con Él. Dios sea exaltado. Y por eso podemos mirar el llamado del apóstol Pablo. Pero ese llamado no es solamente para el apóstol Pablo. A veces, cuando uno comparte las escrituras y habla del profeta tal o habla del apóstol tal, uno de los 12 apóstoles, naturalmente, uno de momento piensa que es solo para esa persona. Pero en realidad la Biblia es para toda persona. Él es el Salvador de todos ustedes. Noten que el Espíritu Santo vino a habitar en todos ustedes, no en un grupo, sino que Dios nos hizo templo del Espíritu Santo a todos nosotros. Y noten que todos somos un solo cuerpo. Y todos somos colocados en el cuerpo como órganos, eso sí es diferente, según quiere el Espíritu Santo. Esto es, dio dones a cada uno como Él quiso y los colocó en un solo cuerpo. Sí somos un solo cuerpo, pero con diferentes dones para la labor, el oficio del servicio a Dios. En ese texto, el apóstol Pablo habla de su trabajo, pero en resumen de todo lo que somos en Cristo. Dice, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Hubo una discusión entre los corintios. Capítulo 3, la discusión era acerca de la capacidad o acerca de quién era mejor. ¿Sería mejor Apolos? ¿Sería mejor Pablo? ¿Sería mejor Cefas? Eso indicaba que en la inmadurez de la iglesia estaba siguiendo a hombres. Y algunos pensaban que Pablo era mejor y por tanto yo soy de Pablo. Otros pensaban que Apolos era mejor, le gustaba su elocuencia, le gustaban sus palabras. Decían, yo soy de Apolos. Pero en esa discusión donde Pablo se da cuenta que la iglesia está tomando partidos equivocada completamente, los hermanos sin madurez completamente, entonces Pablo comienza una defensa de su vida y en esos 2 versículos nos habla de nuestras vidas. ¿Cómo van ustedes a considerarnos como apóstoles? ¿Cómo nos van a considerar como gente especial? ¿Cómo van ustedes de considerarnos como profetas? No. Ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. El apóstol Pablo tuvo un encuentro con Jesús. En Hechos capítulo 9 tenemos esa hermosa historia de cuando él, dice la Biblia en Hechos 9:1, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Era un perseguidor implacable de la iglesia. Mas yendo por el camino, aconteció que al él llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Cuando el apóstol Pablo se encuentra con Jesús, y es bueno que entendamos que la conversión es un encuentro con Jesús. La conversión no es un acto de religiosidad, sino es un acto donde hay un encuentro con Cristo. Es interesante que Pablo inmediatamente le llama Cristo.
O sea, Señor. Curios, Señor. Esa palabra curios significa que era el César, Jesús. Y de momento, quiere enfatizar, de momento en Hechos 9:6 dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y este es el asunto de la conversión a nuestro Cristo. Cuando nos convertimos y le rendimos nuestro corazón a Jesús, tu frase debe ser, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. No es, Señor, ahora que me he convertido, he aquí mi listado. Número 1, quiero. Número 2. Ahora que has salvado mi corazón, Señor, ¿qué quieres que haga? Por eso la oración es, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Luego, ¿qué dice? Hágase mi voluntad. Es que la versión de los evangélicos dice mi voluntad. No, la Biblia dice, hágase tu voluntad. Así que el apóstol entendió desde ese instante, en ese caso Saulo, este hombre enviado por Dios a los gentiles, entendió que rendirse a Jesús, que rendirse al Señor, era ponerse a disposición de los planes de Él. Que rendirse al Señor era ponerse bajo la autoridad del Señor, y por eso Él tuvo que decir, ¿qué quieres que haga? Él entendía lo que era una relación Señor y siervo. De ese encuentro con Jesús, su vida sería hacer la voluntad de otro, en ese caso, obviamente, el Señor Jesús. Vivimos, hermanos, para hacer la voluntad de Dios. Tú vives, yo vivo, para hacer la voluntad de Dios. Y hay dos palabras importantes que podemos ver. Esas dos palabras del texto dice que ténganos por servidores y administradores. Esas dos palabras son interesantísimas. La primera palabra, servidor, utiliza la palabra no con la que definimos el servicio del diácono o diaconía, sino que utiliza la palabra uperetes, que significaba un remero. Ahora, en aquel entonces, los que trabajaban en las galeras, allá bajo el barco, estaban allá remando, estaban bajo las instrucciones de uno que dirigía el equipo que remaba, que le decía cuándo darle más rápido, cuándo darle más lento, cuándo parar de remar. Así que el remero era uno que estaba bajo el mandato de aquel que llevaba la embarcación a su destino. Seguía las instrucciones. Es como decir que nosotros somos remeros del Señor Jesús, quien va llevando su embarcación, y nosotros seguimos las instrucciones para que la embarcación del propósito de Jesús sea cumplida. Remamos cuando Él dice, paramos cuando Él dice, aumentamos la velocidad cuando Él dice. Y así que entonces la palabra remero llegó a significar luego estar sujeto. Pero el apóstol Pablo utiliza la palabra remero. Somos servidores del capitán de la barca. La segunda palabra que utiliza es administradores. La palabra oikonomos, de oikos, casa, nomos, ley.
era el que gobernaba una casa. La descripción del mayordomo que administraba bien la casa. No era la casa del mayordomo, era más bien él administraba para el otro. El apóstol Pablo indica, somos gente que va ayudando bajo la orden del capitán para que la embarcación de la iglesia o el propósito de Dios se cumpla. Solo soy un remero. No soy ni el capitán, ni el dueño de la embarcación. Yo solo estoy remando bajo la dirección de mi capitán, que es Jesús. Yo no soy dueño de la casa tampoco, no soy dueño de la iglesia, no soy dueño de ningún de los corintios que se han convertido. Yo soy simplemente un mayordomo que Dios ha puesto para cuidar su casa. Soy simplemente uno que está gobernando para Cristo. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Mucho. Lo primero es que nosotros somos administradores en todo el sentido de la palabra. Pero oiga bien, utilice la palabra administrador porque significa que usted no es dueño de nada. El dueño de todo es Dios. Dueño de su vida, dueño, ya con eso lo resumimos todo, ¿no? Dueño de su vida. Dueño de tu salud, dueño de tu dinero, como uno dice, es dueño de todo. Así que vuelvo a recargar la mejor palabra para explicar esto, que Dios es dueño de todo. Entonces Dios, como dueño de nuestras vidas, nos manda a administrar algunas cosas. Por ejemplo, cuando se habla del obispo, o el supervisor de la iglesia, o el pastor, dice, entre las características, y leo la primera, que gobierne bien su casa. En otras palabras, que administre bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar o administrar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ahora yo me pregunto, ¿ese texto es solo para el candidato a obispo? ¿Quiere decir que el resto podemos mal administrar o tener nuestra casa en desorden? Ah, bueno, pastor, eso es para usted. Pero yo no soy obispo, yo no soy pastor, así que en mi casa anda manga por hombro. Cada quien que salga por las ventanas, así que no importa, eso es para usted. No. Esa palabra es para todos, solo que para el obispo es una necesidad y no una necesidad, es obligado. Para el que quiera obispado es obligado. Pero en realidad para todos los creyentes deben gobernar su casa bien. Eso implica saber tener a sus hijos en sujeción. Y para que tengan su hogar en orden, esa disciplina espiritual es el resultado de un trabajo que se hace por años. No es que usted se convirtió y tan pronto se convierte, dice, mis amados hijos, me acabo de convertir, he comprado un látigo de camino a mi casa para poner en orden todas las cosas. No, no es eso. No es eso. Cuando usted se convierte, usted va a aprender los principios de la Biblia para aplicarlos en su hogar. Y si cuando usted se convierte, sus hijos ya son grandes, va a tener que orar para comenzar a enseñar valores que nunca enseñó porque no los conocía. Si sus hijos son pequeños, qué bueno, va a poder enseñarles de pequeños los valores de las Escrituras. Pero si son ya adolescentes, no puede usted imponerle cosas que durante años usted nunca pudo enseñarle porque no conocía a Jesús.
Hay lo que falta ahora es sabiduría, entendimiento, gracia para que el Señor cambie el corazón de esos hijos ya grandes, a quienes usted mismo les enseñó valores infundados, no en las Escrituras o fuera de la palabra, y ahora hay que cambiar las cosas. Debemos administrar bien nuestra casa, pero además debemos gobernar el tiempo, administrar bien el tiempo. La forma en que la Biblia dice es aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. También dice las Escrituras, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Redimir es comprar. Como uno compra el tiempo no es otra cosa que sabiendo aprovechar la oportunidad que te da el tiempo, que para todos es de 24 horas. Bueno, no son 24, porque usted duerme 8 horas, por lo menos, los que duermen 8 horas. Lo que es saludable, claro está. Pero en realidad todo el mundo tiene la misma cantidad de tiempo. Algunas personas no aprovechan el tiempo para lo que es edificante, y entonces el día no les da y no pueden terminar su trabajo, viven ansiosos, no pueden hacer las cosas porque otras no responsabilidades, sino otras situaciones les entretienen de tal manera que no usan el tiempo con sabiduría. Pero Dios dice, es interesante, Dios nos dice que sepamos administrar no solamente la casa, sino que sepamos administrar el uso del tiempo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. El texto anterior dice que el que aprovecha el tiempo es una persona que anda con sabiduría, y por ende quien no aprovecha el tiempo es una persona que es necia. Tenemos que aprender como cristianos a elegir las cosas que son de edificación para nuestras vidas. Tenemos que aprender como seguidores de Jesús a utilizar nuestra vida y nuestro tiempo según tengamos oportunidad para el reino de Dios. Pedro nos da un tremendo ejemplo. En 2 de Pedro 1:13 dice, sabiendo él que en breve va a abandonar su cuerpo, que en breve ha de partir para estar con el Señor, dice, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Él sabía que habría de abandonar su cuerpo, por lo tanto era justo que en ese tiempo que él lo aprovechara, despertando con amonestación, hablándole a la iglesia, ocupándose de las cosas que tienen significancia de vida eterna. Ahora, yo siempre digo que la gente, cuando uno le dice Cristo viene, hay algunas personas que dicen, hay señales de que Cristo viene, algunos se asustan, hay que prepararse. Y yo le digo, no tienes que prepararte porque Cristo viene, prepárate porque te vas a morir en algún momento de tu vida y no sabes cuándo va a ser. ¿Me entienden? O sea, que Jesús venga mañana o en 10 años o 20 años o 30 años, yo no lo sé. Pero que usted se va a morir, sí, yo lo sé. Y que yo voy a morirme también. Por lo tanto, yo tengo que estar preparado todo el tiempo para darle cuenta de mi vida a Dios, porque o Él viene o yo me voy. Y las dos son seguras. Y la más segura es que usted se va. Porque Él puede venir cuando quiera. Puede venir en 100 años, en 20 años, en 30 años, en 10 años. Puede venir hoy o puede venir mañana. Pero igual usted se puede morir hoy o mañana o pasado, en 10 años, en 15 años, en 20 años. Yo no lo sé. Lo que sé es que siempre debemos estar preparados. Así que el apóstol Pedro está diciendo, bueno, él estaba preso, él sabía que se iba pronto. Dios le había dicho que iba a buscarle pronto. Por tanto, voy a utilizar el tiempo en lo que vale la pena. Hacer tesoros, ¿dónde? Los cielos. Porque hemos aprendido que todo lo que hacemos en la tierra solamente dura mientras estás en la tierra y a veces ni puedes disfrutarlo. Tenemos que aprender a gobernar
o administrar bien nuestra vida temporal. En una parábola que Jesús habla de aquel que le ponía una deuda inferior a aquellos deudores que tienen una más alta deuda, para que luego de perder el trabajo de mayordomo le recibieran en sus casas con favores. Lo que Jesús dice es, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Luego sigue diciendo Lucas 16:10, el que es fiel en lo poco también es fiel en lo mucho, y el que es injusto en lo poco también es injusto en lo mucho. Así que si con la riqueza injusta no fueron fieles, ¿quién les confiará la verdadera? Lo que la parábola enseña realmente es que mientras tengas vida, que esa vida que no te pertenece, esa vida que Dios te dio, aprende a vivir de tal manera que te encuentres con la riqueza verdadera que es Jesús. De tal manera que cuando la vida se acabe, porque Dios ha determinado que la vida se acaba, te reciban en las moradas eternas. La vida es prestada. La vida no te pertenece. Tú no decidiste que ibas a nacer. Dios, en su gran misericordia, porque es un Dios de amor, decidió crearte a ti. Y luego de creado en su inmenso amor, ha decidido que vivas con Él eternamente. Y luego que hizo al hombre, el hombre cayó, determinó un plan para salvar esa creación que Él hizo, que eres tú y soy yo. Y por lo tanto, esta vida prestada, esta bendición de estar vivos, la bendición de seguir estando vivos, se la debemos a Dios. Aprendamos a vivir de tal manera que logremos pasar a la próxima vida y nos reciban en las moradas eternas. Seré buenos administradores. El apóstol Pablo luego dice un texto más sobre su trabajo. Me quedaba esta parte. Ser buenos administradores del testimonio. Primera de Pedro 3:15 dice, sino santificad, honrad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Finalmente, usted se ha convertido, usted tiene un testimonio, todos tienen testimonio. Hay gente que dice, ¿qué testimonio tiene fulano? Yo también tengo testimonio. Porque todo el que ha sido salvo tiene un testimonio. Y ese testimonio te pertenece, Dios te lo dio. Pero ese testimonio debes saber usarlo. Dice, preparado siempre para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón. ¿Por qué tú eres cristiano? ¿Por qué tú vas a la iglesia? ¿Por qué tú has decidido ser evangélico? ¿Qué te pasa que ya no vienes a lo que hacíamos antes, que no vienes a embriagarte con nosotros? ¿Qué te pasa? Dinos. Tienen que estar preparados para poder explicar, para poder decir lo que Cristo ha hecho en tu vida. Eso se llama estar preparado siempre. Así que todo el que se ha convertido, todos ustedes tienen que estar preparados para que si alguno le pregunta, dime, ¿qué te pasó? Por favor, no diga, déjeme llamarle a un hermano de la iglesia que les explique. Déjeme llamar al pastor y el pastor le va a explicar. O sea, usted se convirtió. Usted tiene un testimonio, usted es Jesús. Le llamó, lo tocó, lo salvó. Usted tiene su testimonio. Esté preparado y listo. La mejor historia es la suya, no la del otro. Porque es la suya, es la que usted ha vivido, es su experiencia con Jesús. Debes saber administrar tu testimonio. Y te voy a repetir, si tú no tienes testimonio, entonces no te has convertido. Porque todo el que se ha convertido tiene algo que contar de lo que Cristo hizo en su corazón y en su vida. Siempre hay un antes y un después. Lo que yo era antes y lo que soy ahora en Cristo Jesús. Si usted sigue siendo lo mismo, vuelvo a repetir otra vez, no has encontrado a Jesús. No le has rendido tu corazón a Jesús, porque Jesús transforma nuestra vida, nuestra mente. Finalmente, el apóstol Pablo dice
Ahora bien, se requiere de los administradores. Y ahí resume las dos partes. El remero y resume el administrador de la casa. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Fiel. Significa confiable en lo recibido, es el término que se utiliza. Confiable en lo que ha recibido. Hay un tremendo problema. Porque lo que enseñamos se convierte, tristemente, en una bendición para muchos o en una confusión para otros, si lo que enseñamos no es conforme a lo que está escrito, a lo que está claramente enseñado en las Escrituras. Se requiere que los administradores que cada uno sea hallado fiel. Noten que en el primer texto que leímos dice administradores de los misterios de Dios. Ahora, los misterios de Dios no eran otra cosa que eran aquellas doctrinas que estaban en la Biblia pero que no se entendían. El Espíritu Santo le enseñó a los apóstoles de qué se trataban los sufrimientos de Cristo, de qué se trataba la salvación por gracia y por fe. Y entonces aquello que no entendieron antes los profetas es explicado doctrinalmente en el Nuevo Testamento. Toda aquella sombra del pasado fue explicada en el Nuevo Testamento, Romanos, el libro de Hebreos. Y ahora, incluso en los últimos tiempos proféticos en Apocalipsis, ahora los apóstoles tenían un conocimiento claro de lo que se trataba el Evangelio. Eso eran los misterios, porque antes no se entendían, pero ahora se entendían. Ellos predicaban con claridad que Cristo era la esperanza de gloria. Explicaban lo que era la justificación por la fe. No sabían eso, nadie lo sabía. Hablaban del bautismo de una forma diferente. Padre, Hijo y Espíritu Santo, eso no se sabía. Hablaban de la venida de Jesús con poder y gloria. Eso antes no lo sabían. Por lo tanto, ellos eran portadores de misterios, esto es, portadores de una revelación que estaba en la Biblia y que ahora entendían por el Espíritu Santo. Y en eso se requería y se requiere que el administrador sea hallado fiel, que enseñe con exactitud las Escrituras y no otra cosa. Porque el gran problema de nuestros tiempos es que cada líder o cada persona se cree descubridor de una nueva doctrina y lo que enseña son errores desde el púlpito. Y hay un montón de gente siguiendo disparates descomunales. Pero ya es otro mensaje. Al final el apóstol dice: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Finalmente soy un administrador de Dios. Finalmente soy un servidor de Dios. Quizás la gente me ve y te aprecia o no te aprecia. El apóstol Pablo dice: soy un administrador de Dios, soy un servidor de Dios. Los corintios me están evaluando, pero en realidad no me importa, porque a mí lo que me importa es saber que Cristo es quien me juzga y que le daré cuenta al Señor en aquel día. Dios sea exaltado. No te preocupes tanto de lo que piensa el hermano. Es importante, claro que sí, pero lo más importante es lo que Dios piensa de tu corazón y lo que Dios piensa de ti. Lo más importante es que tú sepas que estás administrando bien tu casa, que estás administrando bien tu vida, que estás administrando bien tu tiempo, que estás administrando bien, voy a corregirme, el tiempo, que estás administrando bien tu testimonio. Y cuando te mires a ti, entonces piensa que Dios es quien va a juzgar tu vida. Estemos en pie, amados hermanos. Tú eres un remero de Dios, ¿verdad? Y eres un administrador de las cosas del Señor. Hazlo bien.
para la gloria de Dios Todopoderoso. Padre, gracias porque hemos compartido tu palabra. Señor Jesús, obra en nuestras vidas. Gracias por recordarnos lo que somos, Señor. Líbranos del orgullo, Señor. Enséñanos a vivir humillados, esto es, sometidos a tu voluntad perfecta para así laborar las cosas que te honran, Señor. Bendice a tu pueblo, a la iglesia. Guárdales de todo mal. Manténnos sanos, Señor. Productivos para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.